Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este cuarto video tutorial. En este caso vamos a estar realizando esta escena exterior, donde en primera instancia estaré hablando sobre los conceptos básicos que debemos respetar para poder lograr el render que estamos buscando, ¿sí? En cuanto a estos conceptos básicos, obviamente haré hincapié en la primera instancia que uno debe tener en cuenta, que es el modelado 3D, ¿sí? Como siempre les digo a los chicos que realizan el curso de V-Ray para SketchUp hecho por mí, al cual si quieren tener información a partir de junio va a estar disponible para adquirirlo, ¿sí? Lo pueden buscar en mi página de Instagram o también en mi página de Hotmart. Em, bueno, con respecto al modelo, siempre aclaro que básicamente para una imagen fotorrealista, el modelo es el 70% de la calidad que vamos a estar obteniendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente con el detalle que nosotros le estuviéramos dando a este modelo, ¿sí? Vamos a lograr obtener el resultado que estamos buscando, ¿no? Obviamente, a más detalle en cuanto a los espacios que vamos a visualizar, mejor para obtener así más realismo en nuestro render final, ¿sí? Obviamente, siempre les digo que el proyecto no queda únicamente en la propuesta arquitectónica que estamos renderizando, sino que este está acompañado por un perímetro o un entorno que debe ser modelado en lo posible con cierto grado de relevancia y también realismo respecto a la realidad que lo rodea, ¿sí? Si el proyecto, en este caso, vamos a suponer que está rodeado de un ambiente bastante natural, puede ser algún estilo de country o, bueno, en lugar en medio de naturaleza, pero si el proyecto puede estar ubicado en una zona quizá más urbana, donde tenemos en nuestros linderos vecinos y distintas edificaciones, debemos de contemplar, ¿sí?, el modelado para poder obtener el realismo y no dejar a los costados por ahí algo que se suele hacer mucho, planos blancos referenciales a que el proyecto no está en un ambiente natural, sino en una trama urbana, ¿sí? Entonces, a más detalle nosotros podamos otorgarle al modelo, como se ve acá, tratando de generar el entorno perimetral que posee con su vereda y su calle y también, ¿por qué no?, en lo posible algo de lo que pase enfrente, cuestión para poder lograr reflexiones en los vidrios de lo que está sucediendo del otro lado, ¿sí? Y no ver ese plano infinito por ahí que, que podría llegar a aparecer en las reflexiones. Y bueno, obviamente también lo que va a acompañar a los costados de nuestro modelo para cuando tengamos nuestra escena posicionada, ¿sí?, poder agarrar la mayor parte de todo el entorno en conjunto con nuestro proyecto para poder ambientarlo, ¿sí? Como les decía también, darle la mayor cantidad de detalle. Fíjense en cuanto a esta fachada, donde van a estar aplicando los materiales, si son maderas, tratar de modelar, ¿sí?, cada una de esas tablas y tratar de evitar por ahí la utilización de materiales PBR que luego le podemos aplicar un displacement para que se note esa diferencia entre la tabla y la junta, ¿sí? Tratar de sacar la mayor cantidad de detalles posibles modelados para luego cuando hagamos la aplicación de los materiales y la iluminación en conjunto con la configuración de nuestra escena, sacar un render mucho, pero mucho más realista, ¿sí? Estaba detectando que había notado algún inconveniente en este eh, techo de madera, lo voy a pasar a corregir. Esto siempre es bueno trabajar con componentes para poder alterar uno y que se alteren todos. Después le voy a mostrar un tip para poder luego eh, aplicarles los materiales correspondientes a esas maderas y cuando uno aplica un material a un componente se va a repetir de manera continua esa textura generando quizá una variación no tan real cuando la madera, cada una de las tablas tiene un tramado distinto. Entonces vamos a ver un tip de cómo generar aleatoriedad
texturas, más que nada cuando aplicamos sobre componentes. Bien, una vez modelado nuestro entorno, ¿sí? Vamos a empezar ya a trabajar sobre nuestra escena. Cuando yo estoy generando este tipo de imágenes exteriores, en primera instancia me gusta empezar con la iluminación, ¿sí? Trabajar todo lo relacionado a la iluminación que va a estar influyendo en mi proyecto. En este caso, por ser un exterior, va a estar más que nada aplicando todo lo que es luz natural proveniente del sol, pero puede ser que dependiendo quizá el horario o el momento del día que estemos trabajando, podamos también ver la aparición de luces artificiales provenientes del proyecto. En este caso no va a ser tan así, solo vamos a dedicarnos a aplicar luz natural y los tips que yo le puedo llegar a recomendar, o bueno, cuestiones que yo con el tiempo he considerado más prudentes para sacar nuestros renders. Em, Así que vamos a ir en primera instancia trabajando con la iluminación para luego aplicarle los materiales y posteriormente configurar la escena para sacar nuestra imagen. A mí una cosita que me olvidé comentarles es que me gusta trabajar de antemano el proyecto con distintos tonos de colores para saber luego qué materiales le voy a ir aplicando, ¿sí? Yo sé que en este caso, por ejemplo, este bordó va a llevar un mismo material, que va a ser un muro de piedra, ¿sí? El beige que se encuentra en el fondo llevará otro material, el amarillo, bueno, el marrón, cada uno tiene un material asignado que, dicho sea de paso, si quieren adquirir esa carpeta de materiales en conjunto con este modelo 3D, va a estar cargado en el Drive del grupo de WhatsApp, de la comunidad de WhatsApp. Si quieren ser parte de la comunidad, debajo en los comentarios les voy a dejar el link para que se puedan sumar. Y obviamente en ese Drive va a estar cargado este modelo con las texturas que vamos a estar aplicando para sacar el render. Bien, bueno, vamos a comenzar entonces con lo que vendría a ser la iluminación, ¿sí? De nuestro proyecto. Primero que nada, a mí me gusta trabajar en la opción de Material Override para, voy a poner un poquito más blanquito, para empezar a ver cómo impacta, ¿sí? Nuestra iluminación en nuestro proyecto sin tener que hacer esos renders de prueba con los materiales cargados, que normalmente vamos a utilizar materiales PBR de alta calidad, rondando los 4K, por ende va a hacer que demore más el renderizado de esa escena, así que para obviar eso está bueno trabajar en este material override, ¿sí? Para que todo el proyecto esté en una misma coloración que es ese blanco, ¿sí? Bien, bueno, vamos a comenzar a trabajar entonces con la iluminación. Como les comentaba, en primera instancia prefiero trabajar de esa manera para ir viendo el impacto de nuestra luz sobre nuestro proyecto y luego ir aplicando los materiales y ver cómo con esa configuración en cuanto a iluminación empiezan a trabajar las reflexiones y bueno, los distintos materiales que aplicaremos en nuestro proyecto. Vamos a incorporar en primera instancia lo que es un downlight, ya que vamos a trabajar con la posibilidad de un HDRI y en conjunto con el sunlight proveniente del V-Ray. Y les voy a explicar cuál creo yo que es la mejor alternativa, en mi caso, para iluminar estos proyectos exteriores, ¿sí? Bien, una vez cargado el Dome Light, lo vamos a tener en nuestra sección de iluminación y acá vamos a cargar el HDRI. Por default ya viene uno que es propio del V-Ray. A mi gusto no es de los mejores, así que prefiero cargar uno de los que yo suelo utilizar con más frecuencia. Lo voy a proceder a ir a buscar, acá lo tengo. Y bien, una vez cargado ya estaría aplicando nuestro Dome Light, que si en este caso yo hago un render interactivo, estaríamos viendo cómo estaría aplicando este HDRI. Recuerden que los HDRI son imágenes 360 grados de un momento exacto del día, ¿sí? También pueden estar acompañados con un entorno, ¿sí? Es una imagen 360 de ese perímetro, de esa realidad,
que bueno, nos brinda a nosotros la posibilidad de insertar cielos o entornos bastante reales para acompañar nuestro proyecto. En este caso, este HDRI no tiene lo que es un entorno, es simplemente cielo, así que uno debe ser prudente y considerar que debajo de la línea del horizonte de lo que es el SketchUp se va a pasar a ver negro, entonces debemos acompañar por ahí con vegetación o con el entorno que generemos para evitar que se vea ese final de HDRI. En este caso, como les digo, es un cielo que está acompañado con un sol y a grandes rasgos ya estamos viendo un resultado bastante interesante, pero yo detecto siempre de los HDRI un inconveniente que a mí me genera por ahí cuestiones que no me permiten sacarle mejor jugo a lo que es la iluminación solar en las fachadas o renders exteriores. Debido a que el HDRI es una imagen 360 grados, uno puede rotarla, ¿sí? Puede tener dos alternativas de rotación de lo que es el HDRI. Puede hacerlo de la manera de Use Transform, es decir, se activa esta función, si mueve uno el domo que aplicó en el modelo 3D, se va a empezar a mover el cielo de manera horizontal, pero también lo puede realizar desde la configuración desde el HDRI en la textura, en Texture Placement, ¿sí? En la opción de rotar en horizontal. A medida que uno lo va moviendo, ¿sí? Fíjense, se va a ir moviendo el sol y lo que sucede en el cielo, ¿sí? En la rotación de esas nubes y demás. Claro, como esta es una foto y el sol está tomado en cierta posición, uno puede rotarlo 360 grados en horizontal sobre nuestro proyecto, pero nunca va a poder calibrar su altura. Ese sol está estático en una posición. Por ende, si yo quiero generar distintas posiciones de ese sol en vertical para generar mejor ingreso de luz en espacios que por ahí están más cubiertos, bueno, no lo voy a poder calibrar. Y eso es lo que a mí me genera que deba de trabajar en simultáneo con nuestra iluminación solar. Pero claro, si yo activo la iluminación solar ahora en el proyecto, estaríamos trabajando con dos soles, dos fuentes de iluminación natural, que no sería lo real, ¿sí? Estaría involucrado nuestro sol como también el sol proveniente de nuestro HDRI. Para eso, a mí lo que me gusta hacer es dejar de fondo lo que es el dome light, ¿sí? Lo único que va a conservar es el cielo, que es una imagen muy real con las nubes, y lo que va a estar iluminando nuestro proyecto es nuestro sol. Para poder generar eso vamos a ir a nuestro Dome Light y en las características, ¿sí? De las opciones vamos a desactivar todos estos aspectos, efectos de iluminación, ¿sí? Para que lo que únicamente esté influyendo en mi proyecto es el cielo de ese Dome Light. Fíjense, quedaría nuestro cielo blanco, en este caso se muestra, se previsualiza blanco, lo que se estaría viendo actualmente es lo que se ve en el render, pero fíjense que no está impactando ningún tipo de iluminación sobre lo que vendría a ser la esfera del proyecto y lo demás, ¿sí? Por ende, ¿qué quiere decir esto? Que si yo altero, vamos a dar un ejemplo, la exposición de ese dome, no estaría generando ningún impacto sobre mi terreno, ya que el que calibra la iluminación es nuestro sol, pero sí estoy conservando el cielo, en el cual yo, a medida que aumento este valor, lo que voy a generar es un aumento del brillo, que por ahí, a relación de la intensidad que tiene este sol, no se corresponde. Entonces, a medida que vayamos viendo ciertas configuraciones, veremos si ese cielo está como muy oscuro o no. Bien, en este caso ahora ya estaría trabajando nuestro Sunlight. Está activo, pero no lo estamos configurando. Está desactivado el Custom, ¿sí? Para nosotros poder rotarlo en horizontal como en vertical. Así que vamos a proceder a activarlo y ahora nuestro render obviamente se pondrá oscuro porque el sol se encuentra en una posición casi oculta, ni siquiera empezó a salir. Entonces, a medida que yo empiece a aumentar la altura, empezaremos a tener iluminación solar en nuestro proyecto. Cuando yo trabajo renders exteriores, lo que recomiendo siempre es que el sol nunca se torne protagonista de nuestra escena, es decir, evitar que el sol esté dándole de frente o de lleno a nuestro proyecto, porque suele pasar que con la intensidad que puede llegar a tener este sol y los materiales que podamos utilizar, más que nada también cuando son muy blancos, en este caso
el ejemplo que estamos utilizando con el material override viene bien, el sol suele quemar nuestro proyecto generando imágenes que pierden realismo, ¿sí? Entonces yo recomiendo que al trabajar la iluminación solar, si uno aspira a hacer un render diurno, se entienda la sensación de que es una imagen que está en determinado horario del día, pero llevar al sol a un segundo plano, como que sea un secundario en nuestra escena, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que la iluminación solar nos dé nuestros proyectos de manera que no altere la calidad de nuestro proyecto, dándole rayos solares desde los costados, generando sombra o impactos de distintas posiciones que no quemen nuestra imagen principal con un sol que está dando de lleno en nuestro proyecto, ¿sí? Así además también vamos a tener distintas sombras o destellos de luz ingresando, generando quizá un realismo mucho más importante que un sol que da de frente y de lleno nuestro proyecto. Bien, vamos a tratar de intentar generar eso que estábamos hablando. En primera instancia vamos a subir la posición del sol para ver cómo está trabajando. En este caso lo que interpreto es un sol que se encuentra por detrás, ¿sí? A una altura de 43 grados, por ende no estaría dando ningún destello sobre nuestra fachada, sino que está dando por la parte trasera de él. Así que deberíamos empezar a rotarlo en horizontal para empezar a ver, ¿sí? cómo empieza a impactar sobre nuestro proyecto, ¿sí? Estimo yo que si el render estando en I, ¿sí? En la posición de I, está por detrás y yo lo llevo a menos I, empezaría a darle de frente. Entonces, a partir de acá, derecha o izquierda, al menos X o al X, iremos buscando la posición que nos quede mejor para ese juego de luces y sombras y un sol no tan impactante que se lleve básicamente todo el protagonismo, sino que esté en un plano más secundario, ¿sí? Fíjense, como les decía, un sol bastante intenso que le está generando un resultado de mucha intensidad y quemando nuestra imagen, es más cuando trabajamos en este tipo de blanco, que no lo vamos a tener mucho en el proyecto, pero sí va a alterar la imagen. Si bien después luego, en un poco de postproducción, en nuestro frame buffer podríamos bajarle la exposición, igualmente no es lo ideal trabajar iluminación tan directa sobre nuestro proyecto. Así que vamos a ir probando las posibilidades, vamos a ir arrojando el sol, ¿sí? A otros ángulos, a ver si logramos un ingreso quizá más desde los costados. Esta situación que tenemos acá, donde el proyecto está más iluminado en la zona de planta alta y no tanto en la baja, está bueno. También vemos un ingreso de luz solar en la parte del ingreso, en esa pérgola que se trabaja, ¿sí? Puede estar bueno, pero vamos a ir viendo a ver otras posibilidades. Bueno, acá, como les digo, tenemos ese sol que está presente, pero no se torna tan protagonista en nuestro proyecto, ¿sí? Está dando de una manera más que nada desde costado, y ven cómo generamos distintas sombras, ¿sí? Las sombras que se generan por las volumetrías o morfologías de nuestro proyecto, ¿sí? El entorno en general que nosotros generamos empieza a impactar sobre esos árboles, dándonos distintas luces y sombras. Así que vamos a ir viendo qué otras posibilidades podemos llegar a tener, y a medida que busquemos, quizás encontramos algo que nos parezca más interesante. Esta cuestión en cuanto a iluminación es un poco a prueba y error, es cuestión de ir probando y viendo qué es mejor y qué es peor. Por eso siempre uno debe tomarse el tiempo de ir observando qué posibilidades hay, y así también tomar nota, porque quizá podamos llegar a tener distintos juegos que al fin y al cabo nos den mejores resultados. Así que no está mal tener y considerar, ¿sí? Distintas posiciones. Realmente, a ver, quiero ver la de acá. Esta me llama mucho la atención y me gusta porque no hay tanto impacto sobre nuestra calle también de ese sol. Está tornándose en ciertos aspectos del proyecto bastante interesante, si no impacta de lleno, pero genera sombras. Así que la voy a considerar a esa posición en 266, y si no también
podría llegar a considerarla el caso contrario, donde sí tenemos más impacto sobre nuestra vereda, ¿sí? Se torna más protagonista, pero nuestro proyecto está muy bien. Voy a hacer los dos renders, lo voy a tener en cuenta. La posición y en cuanto a vertical creo que está bien. Podría, si quiero yo, inclinarlo un poquito más, ¿sí? A 40. Vamos a probar ahí. Pero lo veo muy bien, ¿sí? Así que nuestros renders van a ser en 95 y en 266, ¿sí? Lo vamos a dejar anotado. Y vamos a hacer después luego los dos renders, obviamente, y veremos cuando vayamos aplicando los materiales qué resultados obtenemos en cuanto a uno y en cuanto al otro. En caso al downlight, podría yo seguir probando distintas posiciones del cielo para ver cuál queda mejor. Obviamente, para rotarlo recuerden entrar a la textura, y en rotación en H, ¿sí? En horizontal, podríamos ir viendo los distintos grados. En este caso está en 51, no está mal, fijémonos. Quizá haya otra posición donde haya un juego de nubes más interesantes. Sé que en determinado momento puedo llegar a oscurecerse más, debido a que próximamente puede llegar a venir el sol que está en el HRI, ¿sí? Fíjense que si a medida lo vamos rotando puede ir aclarándose, oscureciéndose. Tarde o temprano aparecerá el sol. Pero ven, ahí eso blanco que vemos ahí es el sol que está en el HRI. No es lo que queremos tener, porque en teoría nuestro sol ahora está trabajando desde un costado, el sol del V-Ray, del sunlight, ¿sí? Así que me parece que la posición que habíamos elegido estaba bastante interesante, así que lo vamos a volver a escribir y lo vamos a conservar. En todo caso, si vemos que necesita más exposición, lo podemos aumentar desde acá para ver, ahí fíjense, quizá algo más acorde a la intensidad solar que estamos teniendo en nuestro proyecto. También debemos tener en cuenta que si queremos, en la exposición de la cámara, nosotros podemos alterar ciertos valores para que haya más exposición general, pero esto conlleva a que se pueda llegar a quemar mucho nuestra imagen, ¿sí? A medida que reducimos valores en la exposición de la cámara, más intensidad o más exposición va a haber en nuestro render. A mí mucho no me gusta en cuanto a exteriores trabajar la exposición, porque se torna un sol muy fuerte que quema mucho, entonces prefiero dejarlo así, a lo sumo dejarlo en 14 o con mucha suerte 13, ¿sí? Pero cuando hacemos escenas interiores sí podemos trabajar más la exposición, debido a que estamos trabajando en espacios cerrados donde solo tenemos ingreso de luz a partir de las ventanas que haya en el proyecto. Así que esto por el momento lo vamos a dejar así. Bien, bueno, lista nuestra posición del sol, lista nuestra ubicación de la cámara también. Obviamente obvié ese paso de posición de la cámara. Esto no quiero perder tanto tiempo. Cada uno podrá optar distintas posiciones. Sí les recomiendo que una vez que hayan elegido la posición, trabajen con la cámara en perspectiva a 2 puntos para poder tener unas fugas más correctas, ¿sí? Y luego uno puede ir alterando y fijándose si quiere algo más, no tan de frente, un poco más de perfil, y distintas posibilidades para el proyecto. Bien, voy a cancelar nuestro render interactivo y ahora sí vamos a ir a la etapa de aplicación de los materiales que van a estar trabajando en nuestro proyecto. En este caso van a ser materiales PBR, vamos a estar utilizando una amplia cantidad. Fíjense, esta es la carpeta que van a poder ustedes tener a disposición si entran a mi grupo de difusión de WhatsApp. Van a estar en el Drive esta carpeta con materiales y además el modelo para que puedan utilizarlo a modo de práctica. El link de acceso al WhatsApp lo van a encontrar en la descripción. Bien, vamos a empezar entonces con lo más perimetral de nuestro proyecto, es decir, la calle y la vereda. A mí me gusta hacer por las dudas un pequeño guardado, ¿sí? Últimamente cuando uno empieza a cargar mucho sobre muchas cosas, tanto árboles, archivos que pueda llegar a importar y texturas, el modelo se empieza a saturar y a poner pesado, entonces debemos contemplar siempre hacer guardados para evitar esos cierres inesperados, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer es comenzar con la aplicación de materiales, como les decía, en nuestro entorno, ¿sí? Vamos a comenzar con lo que es la calle. Recuerden que esta calle va a trabajar con un material
de desplazamiento, por ende debe estar generada ese plano, por lo menos un grupo, para poder activar la opción de displacement, que ya ahora actualmente lo voy a estar aplicando, ¿sí? Ahí estaría aplicado el desplazamiento y ahora vamos a generar, ¿sí?, el material correspondiente. Para eso nos vamos a crear un asset, vamos a materiales, un genérico, y a partir de acá, bueno, lo que es la carga de las texturas correspondientes. Voy a explicar una más o menos en detalle, después las otras lo voy a tratar de hacer más rápido, quizá adelante un poco el video, a no ser que quiera dejar algo en claro, para que no pierdan ustedes tanto tiempo, ¿sí? Pero bueno, en cuanto a la calle, vamos a entrar a su carpeta y tenemos todas estas capas. En primera instancia vamos a buscar la que se llama, la que puede llegar a tener el nombre del asfalto, o bien puede decir diffuse, albedo, bueno, puede tener varios nombres. En este caso tiene el nombre de la calle. Vamos a previsualizarla, bien, como un piso. Me gusta, siempre en este se aprecia muy bien. Bien, vamos a aplicarle un Ambient Occlusion para detallar, ¿sí?, mejores detalles de esa imagen. Wrap in, Layered, ¿sí? Y acá en el slot vacío vamos a cargar el Ambient Occlusion. Recuerden que debe estar siempre en multiplicar. Fíjense cómo detalla mejor nuestra textura. Ahora se va a empezar a ver. Bien, vamos a cargar lo que es el Reflection Color. En este caso buscaremos la capa de Specular. Puede tener varios nombres. Puede ser la de Roughness, Specular, o también Reflection Color. En este caso está la de Specular. Y acá deberíamos considerar si nosotros tenemos que invertir la textura o no, dependiendo qué es lo que está trabajando y generando reflexión en ese material, ¿sí? Hay programas, más que programas, páginas donde descargamos texturas PBR que, por cuestiones de cómo viene configurada la capa de Roughness o Specular o la que fuera, haya que invertirla para entender cómo trabaja, ¿sí? Las reflexiones en SketchUp, en V-Ray más que nada, trabajan en blancos y negros. Cuando la reflexión está en negro significa que no refleja, y cuando está en blanco significa que refleja mucho. Entonces, leyendo esta capa con estas definiciones que acabo de dar, quiere decir que esta capa que está más blanca va a tener mayor reflexión y las zonas donde está negra menos. Entonces deberíamos ver si al invertirlo es más correcto que refleje las zonas que ahora están en gris que las negras. Para mí no es lo correcto, debido a que estaría teniendo más reflexión lo dañado que el concreto, o bueno, el asfalto en sí. Entonces, en ese caso la capa vino bien, pero hay veces que hay que saber interpretarla para ver cómo refleja. En este caso no viene con un material de glossiness, que es el que va a definir la intensidad de esa reflexión, ¿sí? Y como no viene incorporado, nosotros podemos calibrarla a gusto. En este caso lo noto, si está al máximo, como si fuera la reflexión de un vidrio. No sería el caso, un material más reflectivo. Entonces vamos a bajarlo buscando lograr lo que realmente podría llegar a reflectar un material, en este caso de asfalto. Me parece que ahí está muy bien. Podría subirlo a penitas un poco más, pero creo que es el resultado correcto. No me gustó mucho. Lo vamos a bajar un poquito más. Bien. Cargada nuestra capa de reflexión, vamos a saltar directamente a lo que es el bump para poder incorporarle un normal map y detallar, ¿sí?, tanto más que nada en relieve, lo que vendría a ser nuestra calle. Fíjense ahora cómo empieza a diferenciarse, ¿sí?, las zonas que están dañadas, que están un poco más abajo, a diferencia del asfalto normal. Podríamos detallarlo aún más, pero pensemos también que vamos a estar aplicando un desplazamiento y eso puede generar un poco raro, así que por el momento lo vamos a dejar en 1, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es aplicar ese material sobre el que tenemos actualmente trabajando como genérico. Bien, una vez que lo apliquemos vamos a ver que la escala es muy diminuta, así que vamos a darle una escala de 4 que va a quedar, o 5, va a quedar pequeña. Y lo que vamos a hacer ahora es entrar, ¿sí?, y ver si podemos escalarlo, ¿sí?, textura. Vamos a ir a posición
y escalarlo manualmente, ¿sí? Aumentando desde acá, para tratar de que la textura encaje correctamente sobre nuestra calle. Necesita más tamaño, ahí, un poco más, y tratar de que se vea toda esa textura de manera continua sobre todo nuestro proyecto. No me gusta quizá que ese pozo quede de ese lado, así que vamos a ver sin que se altere. Voy a rotar en 180 grados. No, espera, lo vamos a volver a 90 y lo vamos a rotar 180. Bien. Quiero evitar ese gran pozo, ¿sí?, del lado de la casa, que quede más cerca de la calle de enfrente. Y lo vamos a dejar ahí. Bien. Calibrada nuestra textura, vamos a volver a la posición de base, ¿sí? Y ahora lo que sería, para continuar, sería agregar la capa de desplazamiento sobre la opción de desplazamiento o displacement que colocamos. Para eso, primero vamos a ponerle nombre a nuestro material, así lo tenemos al alcance, y vamos a crear una etiqueta que la vamos a llamar materiales proyecto, ¿sí? Así tenemos los materiales nuevos que vayamos incorporando de manera más cómoda y cerca, ¿sí? Ahora vamos a buscar la geometría nueva que creamos, que era el desplazamiento, y le vamos a poner desplazamiento calle. También vamos a crear una etiqueta, en este caso vamos a ponerle geometría, y a este le vamos a cargar la capa, ¿sí?, de desplazamiento correspondiente al desplazamiento. Fíjense, acabo de ver que no pensé que esta era la capa de glossness, no la trae. Bien, también por las dudas vamos a activar la continuidad, ¿sí?, y después veremos si es necesario aumentar o no la fuerza de ese desplazamiento. Bien, terminado el desplazamiento y la creación de la textura de la calle, continuaremos ahora con la vereda, ¿sí? Vamos a crear entonces un nuevo material genérico y vamos a empezar a cargar la textura de la vereda. Acá está. Bueno, acá tenemos más cantidad de capas, así que tendremos que ir haciendo los pasos de a poco para no equivocarnos. En primera instancia vamos a colocar la capa base, ¿sí? Después vamos a aplicarle un layeret para aplicar el ambient occlusion, que sería esta. Bien, listo nuestro ambient. Vamos a aplicar la reflexión. Vamos a ver qué nos ofrece. Bam. Miren, este es otro diffuse también, al igual que este pareciera ser como más oscuro, este es un poco más claro. Desplazamiento normal y especular. Bien, el especular me está dando a entender que las partes grises van a reflejar más que las negras, por ende las juntas no van a reflejar, eso está bien. Vamos a ir a floor, y si les parece que la reflexión podría ser un poco más, como no tenemos otras capas, podríamos desactivarla y calibrarlo a mano. Yo lo voy a dejar tal cual. Ahora vamos a ir a ver el bump y voy a cargar la capa de bump. Bien, lo voy a forzar un poquito, lo voy a dejar en 2. Y si bien tengo la posibilidad de cargar un displacement, sería en vano quizá cargar mucho desplazamiento, no lo veo sobre donde va a estar aplicado. Podría yo, si quiero, aplicar un desplazamiento en la textura misma, ¿sí?, para que haya una diferenciación. Podemos intentar. Vamos acá, desplazamiento, se nos habilita la opción. En todo caso podemos desactivarla y buscamos la opción de displacement. Eso sí, no tanto, y activamos la continuidad y ahora lo vamos a aplicar. Vamos a escalarlo, vamos a darle un valor de 2. Bien.
Y ahora vamos a aplicarlo en los demás. Vamos a ver. Sí, vamos a hacerlo más fácil. Seleccionar la textura. La seleccionamos. Después buscamos la que vamos a aplicar. Y le damos... No me tomó... Bueno, el genérico este. Aplicar a la selección. Y bien. Lo que sucede es que queda como distorsionado. A ver si puedo yo calibrarlo. O quizá lo tenga que hacer manual. Bueno, vamos a ver cómo queda así. Si vemos que no queda muy bien, después intentaremos resolverlo, ya que estos planos, ¿sí?, al estar inclinados o en otra posición debido a la forma de la vereda, se pueden estar alterando, ¿sí?, su escala. Fíjense que no es la misma, ¿sí? Pero bueno, veremos en el render cómo queda después. Listo. Ahora vamos a aplicar lo que es la tierra y el césped. Para eso vamos a estar aplicando distintos Fure para generar el césped necesario. Vamos a comenzar en este, que es el que uno de los que más se va a previsualizar. Esto, si no me equivoco, ya es un grupo. Si yo entro, tengo una división que no la necesito. Bien, en primera instancia voy a generar ese Fure. ¿Sí? Ya estaría aplicando el césped en nuestro Fure. Para eso ahora debería generar tanto la capa base de tierra, donde estaría todo lo que es la tierra, donde luego se origina el césped hacia arriba, y luego el material de césped, que desde esa base en adelante tendrá el material. Bien, vamos a buscar ahora el que creamos antes. Le vamos a poner el nombre de este, era vereda, y lo vamos a mandar a las etiquetas de materiales. Y ahora vamos a crear uno nuevo. Va a crear uno rápido de tierra. Bien, tenemos la tierra creada. A la tierra la vamos a copiar sobre todas estas texturas. Aplicar a la selección. Y le vamos a dar una escala bastante mayor. Escala de 3, para que se note. Ya estaría trabajando la tierra sobre todo ese césped que estaba cargado de base. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es crear la nueva textura. Césped. Y con el césped va a ser lo mismo. No es necesario cargar todas estas. Con que carguemos la de diffuse está bien. Bien. Vamos a llevar a nuestros materiales. Bien. Todo lo que tenga Fure yo ahora debo aplicarlo. En primera instancia voy a configurar el que acabo de generar, y luego lo voy a aplicar sobre todos los otros, que eso lo voy a acelerar, pero quiero que vean cómo yo configuro este Fure. Vamos a ir a las geometrías y vamos a buscar el Fure que acabo de crear, que es este Fure. Vamos a ponerle césped 1 y lo vamos a llevar sobre las geometrías. Y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente: es primero configurar la fuerza por área, ¿sí? En este caso yo lo voy a dejar en 12. En cuanto al len, que es la longitud o la altura, lo voy a dejar en 4.5. Y le voy a cargar una capa, en este caso de Noise A, para que haya distintas alturas en el césped. El thickness, que es el espesor, lo voy a dejar en 0.05. Y lo demás lo voy a dejar igual. El level lo voy a activar para que no coma tanto recurso en nuestra imagen. Lo voy a dejar en 80. Y por último, el material, desde la capa base de tierra en adelante, lo que debe generar el césped es con la capa de césped. Bien, esta es la configuración de base para todos. De aquí al más voy a adelantar para configurar esto que acabo de hacer en todos los césped, ¿sí?
Bien, ya tenemos aplicado todo nuestro Fure en las partes donde va a haber césped. Fíjense que lo que yo estoy haciendo para no tener que trabajar o cargar tanto césped en mi entorno, que eso come mucho recurso, eh, nosotros lo que hacemos es que en lo posible exista el césped en las zonas que se podría llegar a previsualizar, en los espacios que no, como estos de muy al fondo o estos que están por detrás de la cámara, no los configuramos debido a que sería demasiados recursos que tenga que cargar nuestra imagen que no va a estar previsualizándose. Sí, lo que yo hago es aplicarle esta capa de césped acá detrás, la de que creamos, para una cuestión de que si hay una reflexión o algo no se vea un blanco que no es real, entonces por lo menos que haya una capa de césped, pero no va a tener ningún fure o pelo que tenga que cargar el proyecto. ¿Sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer es configurar el concreto que vendría a ser parte de la vereda de acceso del proyecto. En este caso sí voy a utilizar uno del Chaos Cosmos. Vamos a utilizar este. Voy a llevar a nuestros materiales. Me gustaría quizá darle una coloración tirando a ese marroncito que está ahí. Para eso en la capa le voy a dar un botón derecho, Wrap In, Color Correction, y voy a ver si lo puedo llevar a una tonalidad. A ver, ¿cuál le puede llegar a dar el color? A marroncito, quizá ahí, a ver. Ahí está. Y bien, lo voy a aplicar. Ahora voy a seleccionar el base y vamos a buscar el nuevo que aplicamos. Y ya estaría trabajando. Fíjense que acá se ve que estos no son componentes porque estaría alterando uno con otro, pero el material quedó bastante repetitivo, así que vamos a ver si podemos alterarlo un poco. Debería quizás yo empezar a cambiar un poco la posición, tomarlo de referencia e ir entrando a ellos, e ir pintando. Si esto fuera grupo sería mucho más fácil, perdón, componentes. Pero si bien no lo vamos a previsualizar tanto, ¿sí? Por lo menos que los primeros estén un poco alterados. ¿Sí? Ahí tenemos una continuidad distinta. Los de allá atrás no se van a ver tanto. ¿Sí? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es continuar con la configuración de los materiales del proyecto. Fíjense, ya están todos los que son perimetrales a nuestro proyecto. Vamos a hacer un preview, ¿sí? De ellos. Vamos a activarlos. El proyecto no, lo vamos a dejar trabajando con material override, pero a los que están aplicados ahora los vamos a activar. Para eso debemos seleccionar uno por uno e irnos a la opción del material acá abajo, Can be overridden, lo desactivamos, así empiezan a poder previsualizarse. Bien, este también, la tierra, debería buscar el de césped también y el floor, ahí está. Entonces a partir de ahora si yo hago un preview, ¿sí? Ya estarían trabajando, ¿sí? Los materiales que nosotros aplicamos. Fíjense, se ve bastante bien, ¿sí? Me gusta la calle. Quizá haya algunas cosas que podríamos corregir del proyecto mismo, como esa junta que se generó ahí. Después esto lo noto bastante interesante, ¿sí? El material que aplicamos y ahí no se nota tanto ese inconveniente, pero fíjense que a grandes rasgos
El césped está muy bueno, quedó bien, ¿sí? Así que ahora lo que vamos a hacer es empezar a configurar los materiales de nuestro proyecto. Bien, bien. Ahora sí vamos a continuar con la aplicación de los materiales correspondientes a nuestro proyecto y una vez que estén aplicados vamos a ir viendo cómo empiezan a trabajar cada uno de ellos sobre la iluminación que habíamos realizado previamente, ¿sí? Habíamos visto que los materiales en cuanto al entorno habían quedado muy bien, así que ahora consta de empezar a aplicar los que van a estar influyendo en el proyecto. Vamos a comenzar con los metales, estos materiales de metal que se ven en el proyecto. Para eso vamos a utilizar uno también del Chaos Cosmos. En este caso vamos a buscar metal. Y vamos a buscar uno con coloración negra. A ver qué encontramos. Quizás si no lo puedo encontrar. Vamos a ir a materiales. Metal. Y hay uno en particular que me gusta mucho. Que es este. Sí, es este. Vamos a hacer lo siguiente. A este lo vamos a llevar, que es galvanizado. Y a mí me gusta, como no tiene una capa de textura incorporada, alterarle el color para llevarlo a la tonalidad negra, ¿sí? Que va a quedar bastante bien, ya que todos los efectos después aplicados se aplican también en el color. Bien, listo el material, vamos a seleccionar el que vamos a reemplazar y vamos a buscar nuevamente el metal que vamos a aplicar y ahí estaría. Lo vamos a llevar luego a nuestra etiqueta para tenerlo al alcance, y también a este material lo vamos a usar en el portón. Bien, y bueno, también va a quedar en todo lo que es aberturas. Perfecto. Voy a volver a la posición, voy a hacer un pequeño guardado y ahora vamos a continuar con lo que es la madera, que va a estar aplicándose en el portón como también en el techo, ¿sí? De esta cubierta que se propone en el proyecto. Vamos a crearlo genérico, vamos a ponerle el nombre de madera. Esta es una tecla mal porque tengo el cable que me interfiere. Ahí corrió el cable. Bien, lo vamos a llevar a nuestra etiqueta y acá lo vamos a empezar a editar. Vamos a ir a texturas, madera, y vamos a utilizar esta. Tenemos dos tonalidades, una más colorada y otra más marrón. Vamos a usar la marrón. La colorada está bastante bien, pero vamos a usar esta. Vamos a aplicarle un Ambient Occlusion, a ver si lo tiene. Sí, acá está. Va a detallar mejor mi textura y se ve mejor las vetas que tiene. Vamos a ver la reflexión. Seguro tengo un specular. Aquí está. Bien. Vamos a verlo a este material como piso porque se aprecia mucho mejor. Le voy a bajar un poco la reflectividad que tiene. Voy a probar a invertirlo, a ver. Se va a poner blanca entera, obviamente va a ser mucho más reflectivo. Pero me gusta más que el otro, que era como muy apagado. Esto, obviamente sé que está la capa trabajando de manera incorrecta, por así decirlo, quizá para el material que es, pero como quiero algo más reflectivo, ¿sí? Y lo voy a ir calibrando yo, ¿sí? Prefiero invertirla. Vamos a ir al bump, vamos a cargar un normal map y se lo insertamos. Bien. En este caso no le vamos a incorporar ningún displacement, ¿sí? Para no tener tanto la geometría. Sí voy a resaltar un poco lo que es el detalle, el relieve que tiene la madera, y vamos a aplicarla en este caso sobre nuestras tablas que son componentes, ¿sí? Bien, aplicada la madera, fíjense que la misma posición que tiene fue aplicada para todos. En este caso yo la voy a rotar
¿sí? Y vamos a proceder a escalarla. Creo que se giró. A ver. Ahí está. Bien. Voy a hacer un clic por fuera. Bien. Como verán, la madera cuando va aplicada sobre un componente, esa posición de la textura que tiene queda repetida en todas las demás tablas por ser un mismo componente copiado. Obviamente esto no es real, no se ve bien porque ninguna madera es idéntica una con otra debido a los cortes, las vetas son distintas, entonces esto no tendría el realismo que estamos buscando. Para eso lo que vamos a hacer es alterar, ¿sí?, la aleatoriedad de la textura con este truquito muy sencillo, que es que a los componentes, ¿sí?, uno por uno, debemos tenerlos guardados en un grupo. Ese grupo es el que está por fuera, que contiene todos. Entonces entramos a ese grupo, seleccionamos todos los componentes, le damos explotar, y una vez que... Esperen, vamos a volver a hacerlo porque me faltó seleccionar uno. Seleccionamos todos, ahí está, le damos explotar, ahora ya no son más componentes, son planos simplemente. Seleccionamos la textura y pintamos, y a partir de ahora cada uno de ellos está alterado teniendo distintas aleatoriedad de la textura, ¿sí? Está bastante bueno. Lo mismo vamos a hacer con esto. Seleccionamos todos, botón derecho, explotar, copiamos la textura, pintamos y listo. Y lo mismo vamos a hacer en... Uy, perdón, me metí por el campo visual de la cámara sobre el piso. Vamos a seleccionar estos componentes, pintamos con el nuevo material, ¿sí? Luego los vamos a seleccionar a todos, los vamos a explotar y luego seleccionamos el material y pintamos, ¿sí? Y ahí ya tenemos la aleatoriedad, que si bien no se va a apreciar tanto por la posición en la que está bueno por las dudas si hay algún pequeño detalle que no se note el material continuo, ¿sí? Ya tendríamos la madera, ya tendríamos el metal. Ahora vamos a continuar con el estuco blanco que vamos a estar aplicando en la sección del proyecto con un color beige clarito, ¿sí? En este caso vamos a crear un nuevo material genérico. Le vamos a poner estuco. Lo vamos a llevar los materiales y vamos a cargar uno en especial. Es un material que está bastante dañado en algunos aspectos, pero no tiene la coloración blanca que queremos, así que nosotros lo vamos a pintar un poquito. Vamos a buscar estuco, entramos acá y es este. Fíjense, tenemos dos tipos de diffuse, uno más grisáceo, el otro más clarito. Vamos a usar el grisáceo. Vamos a aplicarle el ambient occlusion, que esto les recomiendo que es aleatorio utilizarlo al ambient occlusion por ahí, porque puede llegar a detallar mucho lo dañado que está. Por ende, quizá tenemos resultados que no queremos lograr en la imagen. Eso lo vamos a ir viendo. Después podemos eliminar ese ambient occlusion. Fíjense cómo va a detallar, ¿sí?, lo dañado que está esta pared. Vamos a ponerle la reflexión. Tenemos el especular. Bien. Vamos a ponerlo como piso para poder chequear cómo está. Este especular no lo voy a invertir porque no es muy reflectivo de por sí este material, así que creo que está bastante bien. Vamos a ver el bump para detallar esas irregularidades que tiene. Y no le voy a poner desplazamiento porque sería quizá mucho, ¿sí? Vamos a seleccionar este color y vamos a aplicarlo sobre el estuco. Ahí está. Lo vamos a escalar
Bien. Y ya estaría aplicado. Fíjense que se nota como demasiado dañado. Ya lo puedo aumentar un poquito más, a ver cómo queda. 3,5. Se nota muy dañado con relación a por ahí el calibre que tiene el proyecto y la coloración que tiene. Así que lo que a mí me gusta que las paredes por ahí no sean perfectamente blancas o que estén muy impolutas. Me gusta que esté un poco dañado, que tenga una sensación de desgaste por estar a la intemperie, pero quizá este color es demasiado, así que lo que voy a hacer es a la capa de diffuse la voy a pintar, ¿sí? Vamos a ir a Wrap In, Color Correction, y voy a subir acá el lightness, ¿sí? Para hacerlo un poco más blancuzco de lo normal. Vamos a ir viendo cómo va cambiando, y ahí un poco se va tiñendo, ¿sí? Todas esas esos daños que tiene el material, ¿sí? Quizá un poquito más y listo. De última, esto después lo podemos calibrar. Bien, listo nuestro material. Yo quiero ver si esto que pusimos acá también se respetó. Sí, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar sobre las blancas, sí, un estuco no tan dañado. Vamos a buscar uno de el Cosmos. Con este blanquito ya está bastante bien. Vamos a llevarlo a la etiqueta. Bien. Y vamos a seleccionar el color que está acá. Vamos a buscar este estuco y lo vamos a aplicar. Vamos a ver un poquito la escala. Está bastante bien, ¿sí? 3 metros. Y nos volvemos a posicionar. Y por último quedaría insertar el material de piedra sobre, ¿sí? el plano rojo, ¿sí? Vamos a crearlo. Genérico. Vamos a buscar la piedra, textura. Y esta piedra no tiene muchas configuraciones, solo está el diffuse y el displacement, ¿sí? Que ese desplazamiento se lo vamos a dar a este bloque, ¿sí? Vamos a crearle un desplazamiento y a este también. Bien. Vamos a darle desplazamiento y vamos a aplicarle ese material que podríamos ver un poquito el color. Quizá lo llevo un poquito más al negro, si puedo. No. Dejar en 0. A ver si... Bueno, vamos a dejarlo ahí y vamos a ver cómo queda aplicado. Vamos a entrar, grupo, y lo vamos a aplicar y vamos a escalarlo. Vamos a poner un tamaño de 3. Creo que está bastante bien. A ver, 3,5. Mejor. Lo mismo vamos a hacer en este y en este. Perfecto. Y vamos a irnos al desplazamiento. En los dos que creamos, estos dos los vamos a llevar a la etiqueta de geometrías. Este va a ser el de pared superior, piedra, y este va a ser paredes inferiores, piedra. Le vamos a cargar la capa de desplazamiento. Bien. Continuo para que bordee todo el proyecto. 1,5 lo vamos a forzar un poquito. Bien. Y por último el material de la piedra, que yo no sé si lo dejé genérico. Vamos a cambiar el nombre. Muro piedra. Bien, vamos a llevar a la etiqueta.
Le voy a tocar un poquito la reflexión para que tenga esa piedra, aunque sea un poquito de brillo, ¿sí? Cuando le dé la luz solar. Ahí, me gusta. Perfecto. Voy a probar en el bump, a ver, cargarle la de displacement, cómo quedaría, para darle un poquito más de rugosidad, ¿sí? Sumado al desplazamiento que tiene, ¿sí? Ahí está. Y hasta también podría cargar la de bump en la reflexión. A ver, quiero probar esto, es solo para que se da a entender que puede reflejar una más luz. Sí, puede ser, ¿eh? Mejor no lo voy a calibrar yo, por las dudas. Ahí está. Bien. Perfecto. Ya tendríamos entonces aplicado los materiales. Consta de poder visualizarlos. Vamos a seleccionar uno por uno de ellos para que el material override no los distorsione. Césped ya está, este ya estaba, la madera no, este también, estuco, este también, tierra y vereda ya estaban desactivados, así que vamos a ver cuál es el resultado de nuestro proyecto sin obviamente la vegetación activa. Muy bien, me gusta lo que veo, me gusta cómo quedó ese muro detrás, me gusta la pared, cómo quedó. Creo que la junta está blanca, le voy a poner negra para que quede mejor entre las maderas. Y bueno, ya vamos a desactivar luego para el tema del vidrio, que ahora lo voy a aplicar, un vidrio correctamente. Y después vamos a hacer el render ya con todos los colores nítidos en cuanto a la vegetación para ver el resultado y definiremos cuál es la imagen que mejor queda, ¿sí? Con más luz solar o en este caso con más sombra, ¿sí? Vamos a cancelar, vamos a aplicar un vidrio. El que me gusta trabajar a mí es el natural, siempre lo tengo descargado, aquí está. Vamos a llevar y vamos a seleccionar el que está trabajando en la escena. Seleccionar y vamos a aplicar el nuevo. A ver si también se seleccionó ese. Y aplicar en la selección. Listo. Y vamos a llevarlo a la etiqueta. Por último, vamos a ver si podemos poner alguna pequeña luz por dentro, ¿sí? Vamos a guardar los cambios. Un pequeño destello por dentro para que esa ventana no quede tan oscura. Vamos a hacer un corte para poder trabajar por dentro mejor. Bien. Tengo un inconveniente que se ha metido por dentro de la vegetación, pero bueno, como no se va a ver, no importa eso. Y vamos a poner un pequeño plano de luz acá. ¿Sí? Voy a escalar un poquito. Vamos a bajarlo a penitas. Vamos a ponerle 0,25. Bien. Y vamos a poner una coloración, primero que sea invisible, las reflexiones que no se vean, una tonalidad cálida, una intensidad de 30, vamos a dejarlo ahí, después última lo podemos calibrar. Bien, vamos a volver a nuestra escena y vamos a arreglar lo último que habíamos dicho. Acá este
color vamos a poner el mismo de este para que se note negra la junta. Lo vemos acá. Y quizá este blanco que estoy viendo, voy a poner el material de madera por las dudas. Lo último que voy a calibrar es agregarles una iluminación a estos números, ¿sí? Ok, vamos a entrar. Estos números están seleccionados. Le vamos a aplicar un mesh para que radie luz. A este mesh lo vamos a encontrar acá. Vamos a dejar... la iluminación va a estar bien. La coloración solamente más cálida. Y después veremos la intensidad. Y a estos números me gustaría aplicarle un metal, pero no tan reflectivo, algo más oscuro. Algo así como estos. A ver si encuentro algo. Vamos a chequear. Y capaz que le ponemos... uno como este, que no refleje tanto. O hasta el mismo galvanizado normal. Y lo podemos tener un poco. Se lo vamos a aplicar acá a todo el número. Está. Y ahí está. Perfecto. Hay que tener cuidado. Yo voy a alejar un poquito el número de la pared, porque como esta pared tiene displacement, se va a despegar el material para afuera y puede llegar a taparnos nuestra fuente de iluminación. Así que vamos a despegarlo apenas de la pared. A ver si puedo. Pero me estaría dejando. Vamos a hacer una copia entonces. Como esto se creó como un grupo, no ser que yo lo explote. Ahí está. Ahí estaría tocando, lo voy a despegar a penitas. Ahora sí lo voy a crear un grupo. Ahí está. Bien. Y ahora sí vamos a hacer la imagen sin el material override activo. Puede cambiar un poco la iluminación con respecto a la escena, porque cuando empiecen a aparecer los colores correspondientes de cada una de las vegetaciones, el impacto no es el mismo de la luz sobre algo blanco que es sobre otro color, así que quizá debamos aumentar un poco la exposición o ver qué situación tenemos, ¿sí? Bueno, vamos a ir acá, vamos a la configuración y vamos a desactivar el material override y vamos a hacer nuevamente la prueba. Fíjense cómo la imagen se tornó más oscura, obviamente, por eso que les mencionaba, pero aún así la noto muy bien, ¿sí? En cuanto a los materiales. Lo único que quedaría es fijarse si quizá esta no es la mejor posición del sol, o subir un poco la intensidad general para tener mejores resultados, aunque también podría, para este tipo de escena, por ejemplo, jugar muy bien luces internas del proyecto. Podría probar, de última las podemos apagar, alguna tira LED en el interior de la cochera o acá
en esta pérgola que se propone. Entonces, ver qué resultados obtenemos, pero lo veo muy bien. Sí creo que falta fuerza en la luz del número. Así que vamos a probar primero cómo cambia con la iluminación en el otro sentido. Habíamos dicho que el sol estando acá era 265 o 66 y acá era 95 en la otra posición. Vamos a ver cómo rota. Fíjense, ahora tengo como más vida, ya que el sol está dando sobre mi calle, ¿sí? Tengo otro resultado, tengo más iluminación, pero podría probar igualmente ver qué impacto un poquito más sobre mi proyecto podría llegar a obtener. Fíjense, ahí estoy dando un poco más sobre mi muro de piedra. ¿Sí? Está bueno. No me quiero venir plenamente frontal, ¿sí? Ven cómo cambia, cómo se nota que los materiales están quemados y no se aprecian bien. No es lo que a mí me gusta. Pero hay que ver qué posición, qué uno quiere destacar. Quizás más la cochera o este muro. Me parece que el sol del otro lado se aprecia mucho mejor. Acá ya se empieza a esconder más por la arboleda que pusimos en el entorno. Así que me parece que yo me voy a quedar ahí, por acá, donde le empezaba a impactar un poco a mi muro de piedra. Un poquito más abajo. Ahí. Quizá en 107 vamos a probar. Ni muy. No, ahí ya no le da tanto. 110. Ahí puede ser. Genera bastante sombra la vegetación, la que está por arriba. Y acá podemos acompañar un poco con luz en el proyecto. Vamos a ver si potencio el mesh. ¿Qué sucede? Vamos a poner un valor de 150. El mesh, que es de las luces del, obviamente de los números. Así son un poco más notorias. Sí, apenitas, está bien. Tampoco deben de iluminar tanto sabiendo que está de día, ¿sí? Mientras se noten los números. Si no, de última podríamos probar los números en negro. Vamos a dejarlo esto en 50. Y vamos a poner unas pequeñas rajas de iluminación en el interior de la cochera para ver cómo quedan. Y ya ir cerrando nuestra imagen, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar este metal y vamos a seleccionar el negro. Listo. Y dentro del proyecto vamos a intentar poner unas rajas de tiras LED. Podrían ser spot también, pero sí, vamos a poner spot mejor. Van a iluminar bien. Vamos a ver en la iluminación que tenemos acá. Los 3D, lighting. Podemos hacer alguno de estos y achicarlos en tamaño, y si no, ver si pongo spot. ¿Cuál puede llegar a funcionar? Vamos a probar alguno de estos. O estas cajitas negras, a ver. Vamos a aplicar. Me gustaría ver si estos deben de tirar luz. Todos siempre vienen configurados. Claro, la cajita tiene que quedar por fuera. Bueno, vamos a dejarla porque no se va a llegar a ver. Podríamos poner varias. Una ahí y otra más allá atrás. Vamos a darle una separación de 3,5 y las vamos a copiar a ambas dos para allá. Vamos a darle 90.
Y vamos a hacer lo mismo para allá. 0,9 por 1, 2, 3, 4. Vamos a hacerlo por 4. Ahí está. No quiero que esté en el último. Vamos a hacerlo por 5. Si está en el último. Listo. Quizás es mucho. Y vamos a chequear. Vamos a hacer un pequeño render en la zona. A ver si esas luces se están irradiando. Bien, vamos a buscar el spot que acabo de cargar. ¿Cuál era el nombre? Lamp. Y vamos a subirle la intensidad. Primero vamos a poner un color cálido. Y después vamos a ponerle un valor de 5, a ver si empiezan a arrojar luz. Tenemos reflejos y empezamos a ver destellos, ¿sí? Quizá tengo que subirlo más. A ver, 15. Se nota que hay una iluminación, pero no tiene tanta potencia. Quizá tengamos que acompañar con un plano. Vemos los reflejos en el auto, eso está bueno. Una luz no tan cálida. Y vamos a subirle más ese valor. Ahí me gusta. Está más iluminada la cochera, ¿sí? Está buena. Podría probar un poco más. Vamos a probar 55 para ver cómo queda. Quizás demasiado. Pero no queda mal. Así que lo vamos a dejar ahí. Y por último podríamos ver, aunque no, es de día. Vamos a ver el mesh que puse allá atrás. Si le subo un poco la intensidad que pasa. En la ventana que estaba en el fondo. Vamos a subir el valor a 50. Se ve como que está prendida la luz. Y bien, yo creo que estaría perfecto ahí ya nuestro render. Vamos a llegarlo un poquito más hasta ahí. Y a ver si podemos resaltar más el mesh de la luz. Quiero un color más intenso todavía. Voy a checar específicamente ahí. Como les digo, a veces la iluminación es a prueba y error. Lo voy a potenciar muchísimo para ver qué pasa. No queda bien, así que lo voy a dejar simplemente en 30 con una coloración bastante clarita. Solo que haya un pequeño destello por la piedra. Puede ser que esté bien, eso lo vamos a chequear ahora. Es cuando les digo, fíjense, yo me voy a ir hasta acá.
Quizá la piedra está bastante extendida que tapa la fuente de luz. En este caso pareciera que no, pero quizá no tiene tanta fuerza para lo que irradia, ¿sí? Pero queda bien ahí, ahí me gusta. Ahí me gusta, así que vamos a dejar ahí. Vamos a ver por último el pantallazo final de este render. Será cuestión de definir si el sol es el correcto, la orientación y demás, pero yo lo veo bastante bien. Me gustan las sombras, me gustan las luces que se generaron en la cochera, ¿sí? Y después uno puede definir más o menos parámetros, pero creo que está perfecto. Así que ahora vamos a configurar para sacar el render final. Yo después, si acceden al Drive, voy a dejar varias pruebas, ¿sí?, que hice. Quizá un render más nocturno, con un cielo más apagado, otro cielo, otra orientación del sol, para que puedan ver las posibilidades. Si quieren, antes de sacar el render final, que va a quedar renderizando y después veremos el resultado, podemos intentar ver distintas variedades con el sol, ¿sí? Nos vamos a quedar en 110-41, pero por ejemplo vamos a irnos más hacia acá, que le dé más de frente, por ejemplo. Está bueno también. Está de frente, pero no tan de frente, por eso sigue funcionando. Podríamos ya pasarnos. Esta es cuando ya menos me empieza a gustar, está quizás muy directo. Acá tenemos bastante sombra por un árbol desde el costado, ¿sí? Habría que ver esto menos. Pero es interesante también el ingreso de luz solar en la cochera, cómo juega con la luz artificial y natural, ¿sí? Y este podría ser ya un render con un sol más escondido, pero está bastante bueno. Y ya un sol por detrás, ¿sí? Tampoco me gusta mucho porque quema demasiado mi calle, aunque empezamos a ver reflexiones de esa calle dañada, ¿sí? Y está bastante bien, así que se puede obtener, la verdad, con buenos materiales, buena ubicación de la cámara, buenos detalles en el modelo e imágenes muy muy interesantes. Así que vamos a volver a dejarlo en 110. Vamos a cancelar y vamos a configurar los parámetros para nuestro render. En este caso lo vamos a hacer en medium. Podría alterar más cuestiones acá para yo reducir el tiempo, cosa que explico en mi curso para aquellos que lo quieran hacer, pero vamos a trabajar con el quality en medium y una resolución de 2K, ¿sí? Y bueno, chicos, esto sería todo para poder realizar este tipo de renders exteriores. Así que vamos a renderizar y después veremos el resultado final. Bien, ha terminado el render, fíjense, tardó unos 6 minutos aproximadamente, depende de la computadora que tenga cada uno. La verdad ha quedado muy bien, la piedra, la madera, las luces en el interior, ¿sí? Consta ahora de un poquito de postproducción, ver qué se le puede llegar a agregar, algún que otro efecto de los destellos, quizá, bueno, es extremadamente fuerte, ¿no? Eh, pero bueno, ir calibrando. También realizar después postproducción en Photoshop, ¿sí?, para obtener mejores resultados, o bueno, algunas cuestiones que explico en mi curso que son muy interesantes para mejorar la calidad de estas imágenes. Eh, También podríamos ver un poco de exposición, ¿sí? Chequear si esta imagen no está quemada. Yo creo que no, pero creo que está por lo más de bien. Podemos ahí ver. Ahí está. Quizá no tanto. Vamos a llevarlo de nuevo a cero o a sí, cero. Lo podríamos ver y también eh, ver un poco la temperatura, ¿sí? Cualquier aspecto, tanto acá como en Photoshop, podemos calibrar para
para al final dejar mejor detallado este render que la verdad está muy bien. Así que si quieren después ver los otros resultados, lo voy a estar subiendo al mismo Drive, donde van a conseguir tanto el modelo 3D como las texturas. Así que por último, gente, luego de la postproducción, estas serían las imágenes que hemos logrado obtener. Una de las alternativas, obviamente. Esta sería la otra nocturna. Así que creo que el proyecto ha quedado muy interesante, muy lindo. Se puede variar y para el tiempo en el que hemos trabajado en él, ¿sí? La duración del video, hemos obtenido un resultado más que increíble. Así que espero que les haya sido útil, les haya gustado. Les mando un saludo y nos vemos en el próximo video.